Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque una vez más podemos conectarnos, podemos juntos abrir la palabra del Señor para poder ser enseñados por su Espíritu Santo. Vamos a dar inicio al estudio de este día correspondiente a la carta a los Romanos, el capítulo 8. Vamos a entrar ahora a ver de la carta a los Romanos, pero antes vamos a entregarnos al Señor. Vamos a pedirle que sea Él quien nos guíe por medio de su Santo Espíritu para que nos pueda dar ese espíritu de revelación, de entendimiento para poder abrir su palabra y comprender lo que Él ha dejado escrito para nosotros. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos a ti toda la honra, la gloria y la alabanza. Una vez más, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, delante de tu trono, para suplicarte, Señor Jesús, que seas tú quien nos des ese entendimiento. Abre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender lo que tú has dejado escrito en tu palabra, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, que sin ti, Padre Santo, no podemos entender ni una tan sola palabra de la escritura que tú nos has dado para que nosotros podamos estudiarla, leerla y meditarla, Señor. Te suplicamos, por favor, que te quedes desde el principio hasta el final con nosotros para que puedas, Señor, nuestro Espíritu Santo recibir esa revelación que viene de lo alto. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas buenas con las cuales tú ya nos has rodeado. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga una vez más. Damos gracias a Dios porque nos permite poder llegar hasta sus hogares y poder transmitir la palabra que Dios nos ha dejado escrita para que nosotros la estudiemos, la comprendamos, la meditemos y sobre todo que nosotros podamos vivirla. Hemos estado hablando de la carta a los Romanos. Ya llevamos varios estudios. Este es nuestro estudio número 10 de la carta a los Romanos. Ahora entramos a ver el capítulo 8. En el capítulo 8 el apóstol Pablo nos enseña a que nosotros debemos aprender a cómo andar en el Espíritu. Veamos nuestra primera imagen para dar introducción al capítulo 8 de la carta a los Romanos. En el capítulo 8, como ya lo dije, vamos a estar hablando acerca de andar en el Espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar a través de este capítulo 8 para que nosotros podamos aprender, saber qué es andar en el Espíritu. Entremos a la palabra de Dios, capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí el apóstol Pablo nos está dando una pequeña introducción al capítulo 8 y él nos está enseñando, él nos está diciendo que no tenemos ninguna condenación. Ya no tenemos ninguna condenación para los cuales nosotros podamos sentirnos tristes, podamos sentirnos cabizbajos o podamos sentirnos sin esperanza en la vida cristiana. Él dice no hay ninguna condenación, pero ahí dice específicamente para quiénes. Porque en realidad la vida cristiana no es solamente de ir a la iglesia los domingos y el de lunes a viernes vivir como querramos, el sábado pasear, disfrutar, relajarnos y el domingo volver a ir a la iglesia. Eso no es vida cristiana. Una vida cristiana realmente es exitosa cuando vivimos conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. El apóstol Pablo en este capítulo 8 de la carta a los Romanos nos quiere enseñar. Por medio de lo que ha dejado escrito, nos quiere enseñar cómo podemos vivir, cómo podemos andar, cómo podemos caminar en el Espíritu. Y yo quiero que nosotros poco a poco vayamos introduciéndonos en este capítulo 8, podamos ir viendo qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros como sus hijos. Así es que no hay condenación, pero no hay condenación para aquellos que quieren vivir en el Espíritu. Para aquellos que quieren vivir la vida cristiana de una manera correcta, como a Dios le agrada, no como el estilo este o el estilo el otro. Dios quiere que nosotros aprendamos a andar en el Espíritu. Y cuando nosotros andemos en el Espíritu, no hay ninguna condenación. El enemigo no puede venir a señalarnos, el enemigo no puede juzgarnos, las personas incluso que nos rodean no pueden levantar un dedo de acusación en contra de nosotros cuando nosotros aprendemos a andar en el Espíritu.
Y eso realmente es una lucha. La vida cristiana realmente es cada día morir a lo que nosotros somos, que eso en los siguientes versículos del 13 en adelante, lo que el apóstol Pablo nos va a hablar, que debemos nosotros de morir a nuestra carne, a nuestra naturaleza, al yo. De hecho, desde el capítulo 7, el apóstol Pablo venía diciendo que nosotros ya no debemos de ser esclavos para el pecado, sino que debemos de ser esclavos para la justicia, para Dios. Pero para eso nosotros necesitamos presentar, decía el apóstol Pablo, nuestros miembros a Dios cada día. Debemos morir a nuestra naturaleza carnal, a nuestro yo, pero debemos de estar vivos en el Espíritu. Debemos de estar listos para obedecer, oír lo que Dios nos está diciendo y andar conforme al Espíritu. Versículo 3. Recuérdese, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que viven en el Espíritu y no proveen para la carne. Dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí el apóstol Pablo habla básicamente de dos aspectos. Dice, hay personas que andan en la carne, pero hay personas que andan bajo el Espíritu. Pero dice el apóstol Pablo en el versículo 3, que Dios dio a su Hijo, Dios proveyó a su unigénito Hijo, a Jesús, para que Él pudiera en la carne de Jesús, en la naturaleza de Jesús, Él pudiera vencer el poder del pecado, pudiera vencer el Señor Jesús el poder de la carne. De esta manera, el Padre lo que estaba haciendo al enviar a su Hijo, no solamente era para que muriera en la cruz por nosotros, no solamente era para eso. El propósito de Dios es realmente enorme, es grande. Dios no solo mandó a su Hijo para que muriera en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Eso es apenas una pequeña parte de todo lo que Dios estaba pensando al enviar a su Hijo a morir en la cruz. Jesucristo obtuvo para nosotros sanidad, salvación, liberación, justificación, redención, nos dio herencia, nos hizo coherederos. Es tantísimas las cosas que el Señor Jesús logró en la cruz para nosotros. Pero no solamente cosas para bendecirnos, sino que el Señor Jesús también vino a vivir en medio de este mundo para dejarnos un ejemplo. El Señor Jesús viene ahora a ser nuestro parámetro de vida cristiana. El versículo 3 dice que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a través del apóstol Pablo en este versículo 3? Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús no era 50% hombre y 50% Dios. No, Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. Ahora, al Jesús ser 100% hombre, Él es como uno de nosotros. El Señor Jesús fue sujeto a esta carne, a este cuerpo en el que nosotros tenemos, con el que nosotros vivimos, con el que nosotros nacemos. Todo lo que nosotros como seres humanos padecemos, hombres o mujeres en esta vida, en este mundo, el Señor Jesús ya lo vivió, Él ya lo experimentó. Él pudo vencer en su carne todo tipo de pecado. Ahora, por eso es que Él se vuelve el primogénito de toda la creación. Dejó de ser el unigénito Hijo de Dios, el único. Ahora pasó el Señor Jesucristo a ser el primogénito de toda la creación, el primero. Y Cristo, como nuestro hermano mayor, Él nos enseña la manera correcta en la cual nosotros debemos de vivir la vida cristiana. Por eso es que el patrón para nosotros es ser como Cristo.
De hecho, por eso nos llaman cristianos, porque pertenecemos a Cristo, porque creemos en Cristo, porque queremos seguir a Cristo. Así es que Jesús entonces se vuelve nuestro modelo, nuestro patrón. Él se vuelve la medida que el Padre quiere que nosotros alcancemos como sus hijos también. El Señor Jesús es el primogénito, pero después del primer hijo hay muchos hijos más que deberían de estar trabajando para parecerse a Él. Si nuestro desafío no es ser como Cristo, yo creo que estamos viviendo una vida cristiana derrotados y en el pecado. Ahora, desde el versículo 5 hasta el versículo 8, el apóstol Pablo comienza a hablar de un aspecto negativo, voy a decirlo de esa manera, porque el apóstol Pablo está diciendo que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan, los que caminan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahora el apóstol Pablo va a hablar un poco más qué significa o qué es andar o vivir en la carne. Versículo 5, estoy en Romanos capítulo 8 y el versículo 5 dice: porque los que son de la carne, oiga, en primer lugar piensan. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora, por favor, quiero detenerme un momentito a la mitad de este versículo. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo no le estaba hablando al mundo. El apóstol Pablo no escribió la carta a los romanos para la gente que está en el mundo y que no conoce de Dios. Esta carta a los romanos fue escrita para los cristianos, ha sido escrita para cada uno de nosotros. Ahora, entonces el apóstol Pablo también estaba asumiendo que en la iglesia que estaba en Roma habían cristianos carnales. Sí, realmente sí. El apóstol Pablo estaba bien consciente, estaba bien claro de que en medio de la iglesia habían cristianos que eran carnales. Yo les llamo cristinos. Yo les llamo, no son hermanos, sino que son primos dentro de la iglesia. Así es que si el apóstol Pablo está llamando nuestra atención a este aspecto, sería bueno que nosotros también pudiéramos entender qué es un cristiano carnal, qué es una persona carnal. Vuelvo a leerlo, dice 8:5 de Romanos, porque los que son de la carne piensan, en primer lugar ellos piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu andan pensando todo el tiempo. Fíjese qué diferencia. Hay unos que son carnales y piensan en las cosas de la carne. Hay otros que son espirituales, que son del Espíritu y ellos piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. No necesariamente muerte física, sino que es una muerte espiritual. Es muerte en realidad es separación. Separación del cuerpo, separación de este mundo. Eso es muerte. Así es que el cristiano que vive en la carne, el cristiano carnal, realmente está muerto, separado de Dios, separado de la iglesia, separado de todo lo que Dios desea para él como su hijo. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y esto realmente es así. Así de claro, cuando nosotros nos ocupamos en el Espíritu, en orar, en ayunar, en buscar la palabra de Dios, en permitir que Dios nos hable por medio de su palabra, eso trae paz, eso trae vida a nosotros, no trae muerte, no trae separación, no trae alejamiento. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué dice? Y tampoco pueden. Los cristianos carnales no pueden sujetarse a la ley de Dios. No pueden porque le es imposible. Es difícil para ellos obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos y vivir conforme a lo que Dios ha dejado en su palabra. Es difícil porque son personas, son cristianos carnales que piensan y quieren hacer las cosas de la carne. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así de sencillo, así de claro y así de difícil.
Dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjese que aquí tiene mucho que ver nuestras motivaciones, nuestros deseos. Porque muchas veces somos cristianos, pero queremos agradar a los líderes, queremos agradar al pastor para que nos dé otro puesto más grande, para que me ponga adelante, para que yo sea el punto central, por decirlo de una manera quizás exagerada, pero para que nosotros podamos entender. Pero ¿a quién queremos agradar? ¿Queremos agradar a las personas o queremos agradar a Dios? ¿Queremos agradar al ojo nada más para que nos vean? ¿O realmente estamos caminando en sinceridad, con el genuino deseo de agradar a aquel que nos tomó por soldado, que es a nuestro Señor Jesucristo? Aquí el apóstol Pablo entonces está hablando definitivamente que hay personas, que hay cristianos dentro de las iglesias que son simple y sencillamente carnales. Hay una escritura que yo quiero que veamos, pero antes de leer esa escritura yo quiero que veamos esta nueva diapositiva. Acá tenemos lo que es andar en la carne. Andar en la carne o en el espíritu. Eso es lo que hemos estado viendo en estos versículos. En el versículo 3 y 4, ahí nosotros pudimos ver que no podemos, no podemos, es imposible para nosotros erradicar la carne por completo. La carne de nuestras vidas no la podemos quitar o eliminar, erradicarla. Pero dice la palabra de Dios que sí podemos subyugar nuestra propia carne. Ya vamos a ver unos versículos bíblicos. Del versículo 5 hasta el versículo 8 estuvimos viendo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y finalmente el apóstol Pablo dice que el ocuparse de la carne es muerte. Y eso es así de literal. El ocuparse de la carne es muerte. Ahí tenemos la escritura, Gálatas capítulo 5, 16 al 21. ¿Qué es lo que nos dice la escritura? Gálatas 5, 16 hasta el 21. Porque alguien puede decir, ¿y qué es ser un cristiano carnal? Yo no estoy entendiendo nada, yo no sé a lo que se refiere. La escritura se entiende con la escritura misma. No tenemos que inventar nada, no tenemos que comenzar a hacer grandes cuentos en nuestra mente. La escritura se interpreta con la escritura misma. ¿Qué significa ser un cristiano carnal? ¿Cómo puedo saber yo si yo soy un cristiano carnal dentro de mi iglesia? Gálatas capítulo 5 y el versículo 16 nos lo va a decir. Dice, fíjese cómo inicia el versículo 16, Gálatas 5, 16. Digo pues, dice Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Un cristiano carnal le cae mal el cristiano que es espiritual. El cristiano espiritual le es difícil caminar con un cristiano carnal, porque eso es así, eso es de naturaleza. El que es carnal aborrece las cosas del espíritu porque no las entiende, porque no le gustan, porque no le importan, en pocas palabras. Pero el cristiano que es espiritual, él quiere conocer más de Dios, él quiere amar más a Dios, él quiere adorar a Dios, él no quiere estar jugando dentro de la iglesia, él no quiere estar de reunión en reunión, de evento en evento, y ahora vamos a hacer esto, y ahora venimos todos de camisa blanca, y ahora venimos todos con jeans. No le importa eso porque él busca las cosas que le agradan a Dios, el cristiano espiritual. Pero el cristiano carnal se deleita en la fiesta, en el gelengue, en el jolgorio. Quiere estar solo de fiesta en fiesta, de evento en evento, porque no entiende. Él piensa en las cosas de la carne, por eso es carnal. Dice entonces el apóstol Pablo en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Porque si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, ¿qué es ser un cristiano carnal? Todavía no lo hemos respondido.
Desde el versículo 19 hasta el versículo 21, el apóstol Pablo nos da 19 aspectos. Nos da 19 aspectos. O 17 aspectos nos da que muestran que es un cristiano carnal. Veamos la lista de 19 cosas y veamos si en alguna de ellas, en 2, en 3, en 4 o en más, estamos nosotros como cristianos, y ahí vamos a obtener la respuesta. Si somos cristianos carnales o si somos cristianos que estamos viviendo en el Espíritu. Versículo 19. Hágale un checklist, un chequecito a cada una de ellas y digo, esta la tengo, esta la tengo, esta la tengo, esta la tengo. Hagámoslo y vamos a ver si somos cristianos carnales o si somos cristianos guiados por el Espíritu de Dios. Estamos en Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, versículo 20. No, todas esas cosas no. Ninguna de esas está dentro de mí. Ok. ¿Qué tal la idolatría? Idolatría no es solamente aquella persona que va delante de un muñeco y le pone una velita y le ora y le reza y le hace lo que quiere. Eso no es solamente idolatría. Idolatría es todo aquello que saca del primer lugar a Dios de mi vida y de mi corazón. Eso ya es un ídolo para mí, eso es un ídolo ya para usted. ¿Qué tal estamos con la idolatría? ¿Está Dios en el primer lugar de nuestra vida y de nuestro corazón? ¿O hay otras cosas? ¿Hay otros ídolos en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Qué más son las obras de la carne? ¿Qué más es ser un cristiano carnal? Dice que hay hechicerías, enemistades. ¿Hay alguna enemistad, algún pleito con alguien entre nosotros? Pareciera que estamos siendo cristianos carnales. ¿Qué más hay? Pleitos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Hay pleitos en nuestros hogares como cristianos? Somos cristianos entonces carnales. Somos cristianos que andamos viviendo en la carne y no estamos viviendo en el Espíritu. ¿Qué más? ¿Hay celos? Ay, si es que a ella la escogen, a mí no, a ella le llaman, a mí no me llaman. Celos. ¿Qué tal estamos con estas obras de la carne en nuestra vida diaria? ¿Qué tal estamos como cristianos en estas cosas entre nosotros? Iras, dice, hay pleitos, hay celos, hay iras, hay contiendas, disensiones, herejías. Esto está fuerte, las herejías. Herejías es todo aquel tipo de enseñanza cristiana, bíblica que Dios ha dejado. Todas aquellas doctrinas equivocadas, erradas, falsas, malinterpretadas, esas son herejías. ¿Qué tal estamos de herejías en medio de nosotros o de nuestros grupos congregacionales? Versículo 21. Un cristiano carnal es aquel que tiene envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Oiga, el apóstol Pablo dice, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, oiga, los que practican, o sea, que las hacen una y otra vez. Yo no digo que de repente no va a haber una ira, una contienda, un pleito entre cristianos. No, pero es que dice el apóstol Pablo, los que las practican ya, los que ya todos los días ya no se sienten felices y no están peleando con alguien o discutiendo con alguien. Los que practican tales cosas, oiga, no heredarán el reino de Dios. Y aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Si hay una de estas cosas, de estas 19 cosas que nosotros estamos practicando en nuestra vida diaria, en primer lugar somos catalogados según la Biblia como cristianos carnales. Pero todavía el apóstol Pablo es más fuerte y él nos dice, los que practican estas cosas no se van a ir al cielo cuando Cristo venga. Así es que por favor dejemos de gritar y cuando Cristo venga nos vamos a ir. Amén. Si usted y yo tenemos estas cosas de la carne en nuestra vida y las estamos practicando
constantemente, déjeme decirle que la palabra de Dios es clara. Dice, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 5 y el versículo 21. Un cristiano carnal peligra de quedarse en esta tierra cuando Cristo venga. Un cristiano carnal peligra en que la serpiente, el dragón de 7 cabezas de Apocalipsis, venga y se lo devore. Así de sencillo es la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo entonces nos está enseñando en la carta a los Romanos capítulo 8 que nosotros debemos de tener cuidado de no andar en las obras de la carne o haciendo las cosas de la carne, porque dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ni mucho menos pueden heredar el reino de Dios. Regresemos a Romanos 8, leamos desde el versículo 9 en adelante. En el versículo 9 en adelante, ahí tenemos la otra cara de la moneda. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Que Dios quiera que nosotros estemos dentro de esta lista. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire qué versículo más fuerte. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Fíjese qué interesante esto. El apóstol Pablo aquí pone entonces ahora el ejemplo de los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo debemos de andar? ¿Cómo debemos caminar como cristianos? Llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en otra carta, en las cartas pastorales, él escribe, ¿qué hay, hermanos, cuando os reunís? Hay salmos, himnos, cánticos espirituales. ¿Qué tienen cuando se reúnen? Hay profecías, hay discernimiento, fluyen los dones en medio de ustedes cuando se reúnen. Y alguien puede decir, no, hermana, solamente el don de lengua. Pues sí, el don de lengua porque se anda comiendo a todas las hermanas y criticando a todos dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero esto no debe de ser así. No podemos vivir como cristianos carnales dentro de la iglesia. Dios quiere que nosotros aprendamos a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu. Eso es lo que nos enseña la carta a los Romanos. Ahora, por favor, note el versículo 13. Porque el versículo 13 nos da una clave bien importante. Yo quiero que nosotros lo leamos juntos. Voy a poner la imagen. Aquí está la imagen para que ustedes la puedan ver. Dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice Romanos 8:13. Ahora, yo he subrayado ahí la palabra morir, porque esa es la clave. Dice el apóstol Pablo, hacer morir las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Ya lo leímos en Gálatas 5, 19 al 21. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hacer morir. ¿Y esto de hacer morir qué significa? Hacer morir significa privar, significa mortificar la carne. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer. Dios quiere que nosotros hagamos, ¿qué? Morir las obras de la carne. ¿Cómo vamos a hacer morir las obras de la carne? Cuando tengo ganas de pelear, mejor me cierro la boca, mejor me voy para otro lado y no peleo, no discuto. No voy yo a provocar a las otras personas, decime, aquí estoy, peleemos. No,
Eso es andar en las obras de la carne, hacer vivir más las obras de la carne. Dios quiere que nosotros aprendamos a dejar morir las obras de la carne, que no las alimentemos, que no les demos de comer a las obras de la carne, para que podamos vivir en el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros como sus hijos, que nosotros podamos andar, vivir en el Espíritu. Sigamos entonces, estamos en Romanos 8 y el versículo 14. Dice, para todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué precioso este versículo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero mire, yo quiero que nosotros comencemos a ver una diferencia en estos versículos, porque aquí dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, ¿significa entonces que los que son carnales no son hijos de Dios? No significa necesariamente eso. Cuando nosotros leemos en el español hijos de Dios, nosotros leemos la palabra hijos y todos decimos, yo soy hijo, yo también soy hijo, todos somos hijos de Dios. Es más, déjeme decirle que aún hasta las personas del mundo, ellos dicen, no, pero es que yo soy hijo de Dios. Lo que ellos no saben es que cuando una persona no tiene a Jesús en su corazón, ellos son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Hijos de Dios viene a ser alguien que ha recibido a Jesús en su corazón y quiere vivir agradando a Dios como su Padre. Ahora el versículo 14 de aquí de Romanos 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora veamos lo que la Escritura nos quiere decir. Nosotros en español leemos hijos y para nosotros hijos es hijos y punto. En el griego no. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos, usó dos palabras diferentes para referirse a hijos. Una palabra que el apóstol Pablo usa cuando escribe hijos de Dios en griego es la palabra teknón. Y teknón es un hijo pequeño, es un hijo bebé, un hijo casi recién nacido. Pero la otra palabra que el apóstol Pablo usa cuando se refiere a hijos, usa la palabra en griego huíos, con J, huíos. Y esa palabra en griego se refiere a un hijo que ya está maduro, que ya está grande, que ya es adulto, que ya tiene responsabilidad y experiencia en los negocios del Padre. Así es que nosotros debemos entender que cuando somos nacidos en la vida cristiana, cuando una persona recibe a Jesús, viene a ser hijo de Dios, es muy cierto, pero ¿qué clase de hijo? Apenas es un hijo bebé, es un hijo que va entrando en la vida cristiana, pero todavía no tiene madurez para entrar en los negocios del Padre. Así es que nosotros debemos entender de estos versículos en adelante que los que son guiados por el Espíritu Santo, ellos van a poder ser hijos maduros de Dios. En la carta a los Efesios, ya hemos estudiado esa carta. En la carta a los Efesios, ahí podemos ver en el capítulo 4 que Dios quiere que nosotros lleguemos a la madurez. Hasta que todos, dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la madurez, a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Dios quiere hijos, pero Dios sí le agradan. Dios está muy contento con los hijos bebés, con los hijos recién nacidos. Pero Dios también está más contento con los hijos que han crecido, que van creciendo, que van madurando, que van desarrollándose en Él y en su reino. Pero para eso nosotros tenemos que madurar. Madurar no es la cantidad de años que tenemos dentro de la iglesia. Alguien puede tener 30 o 40 años en la iglesia y puede decir, yo ya soy un cristiano maduro. No, una persona es madura cuando entiende lo que Dios quiere por medio de su palabra
y vive conforme a Él, a la palabra que Dios nos da. Una persona, un cristiano maduro es aquel que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Es aquel que conoce a Dios como Padre, como Dios, como proveedor. Una persona madura espiritualmente es como Job. Como Job, que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ese es el nivel al que Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Los cristianos bebés, ellos solo quieren pasar jugando, ellos solo quieren pasar comiendo, solo quieren pasar durmiendo, solo quieren que Dios los bendiga, que Dios les dé, que Dios les muestre que yo soy hijo, que yo soy princesa y que la cabeza no la agacho solo para levantarme la corona. Puros cristianos bebés. Realmente ahora la diferencia entre un cristiano y una persona del mundo es casi nula. Se conducen igual, se visten igual, viven igual, hablan igual, piensan igual. No hay ninguna diferencia entre un cristiano y una persona del mundo, lastimosamente. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos hijos de Él, pero hijos maduros, hijos que han alcanzado madurez en Él. Ahora, aquí en el versículo 14 dice: los que son guiados. Oiga, esto es un hijo maduro de Dios. Deja que Él lo guíe, deja que el Espíritu Santo lo guíe. Solo le hago una pregunta. ¿Usted ha oído alguna vez cuando el Espíritu Santo le dice: cállate, ya no hables, no digas nada? ¿Usted ha oído cuando el Espíritu Santo le diga: no agarres ese trabajo, no vayas a ese lugar? Yo ya lo he oído y no significa que yo sea madura, no es que yo me esté queriendo poner como una cristiana madura. Me hace falta muchísimo crecer y madurar en Dios. Pero la pregunta es esa: ¿ha oído usted cuando el Espíritu Santo le dice: eso no lo hagas, eso no lo digas, cállate, detente? El versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, son hijos maduros de Dios. Ahora, fíjese qué importante es ser guiados por el Espíritu de Dios. Veamos esta nueva imagen. En esta nueva imagen nosotros podemos ver que los que son guiados por el Espíritu Santo, ellos tienen una vida cristiana realmente envidiable para otros. Fíjese, el Espíritu Santo, dice acá, dirige. Satanás controla y domina. Satanás quiere que nosotros seamos avasallados por él. El Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo, Él quiere dirigir nuestras vidas, no manipularnos. Oiga bien esto, la manipulación no proviene de parte de Dios. Si usted no da, Dios no le va a dar. Si usted no viene, Dios no le va a sanar. Eso es manipulación, eso no proviene de Dios. Satanás controla, domina y manipula a las personas. El Espíritu Santo de Dios dirige tiernamente. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere dirigirnos, Él quiere guiarnos. Ahí hay dos escrituras, Isaías 40:11 y también está Isaías 63 y el versículo 13 al 14. Yo quiero que nosotros veamos estas dos escrituras. Isaías 40 y el versículo 11 dice: como pastor apacentará su rebaño. Oiga lo que el Señor hace con su pueblo, con su rebaño. No está manipulando. Dios no manipula a sus hijos. Dios no manipula a nadie. Eso lo hace Satanás. Él quiere controlarnos, manipularnos. Él quiere que seamos sus vasallos. Pero Dios no es así. Dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué precioso es la naturaleza de Dios. Qué precioso es lo que el Espíritu Santo hace con cada uno de nosotros. Y luego teníamos
63, Isaías 63 y el versículo 13 y 14 dice: el que los condujo. ¿Quién condujo al pueblo de Israel? El Espíritu Santo los condujo por el desierto, dice esta palabra. Dice, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Fue el Espíritu de Dios el que guió al pueblo de Israel durante toda su travesía por el desierto. Los guió para que no tropezaran, para que no se cayeran. Dice el versículo 14, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Qué precioso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere guiar nuestras vidas. Como hijos de Dios, como hijas de Dios, debemos permitirle al Espíritu Santo que nos controle. Cuando el Espíritu Santo nos guíe, voy a quitar esa palabra de controlar. Bueno, controlar en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No manipular, sino que dirigir, guiar. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, realmente vamos a comenzar a experimentar la madurez en nuestra vida cristiana. Regresemos al capítulo 8 de Romanos, donde estamos estudiando. Dice entonces, el capítulo 8 y el versículo 15. Recuerdes, el Espíritu Santo nos quiere guiar en nuestro caminar. No controlemos nosotros a Dios, no le digamos a Dios lo que es bueno para nosotros, dejemos que Él por medio de su Santo Espíritu nos guíe. Dice el versículo 15, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Esta palabra Abba es una palabra que está escrita en arameo o en el idioma caldeo. Esta palabra aramea, Abba, significa papá, significa papito. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos hijos adoptados. Somos personas que hemos recibido el derecho de ser hijos de Dios porque hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y ese espíritu de adopción que hemos obtenido por medio de Jesucristo nos permite la capacidad de decirle a Dios, Padre. ¿Se recuerdan que los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Jesús, enséñanos a orar? ¿Y qué es lo que el Señor Jesús hace? El Señor Jesús viene y el Señor les dice, les voy a enseñar a orar. Y les dice, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es nuestro Padre. Nosotros debemos de acercarnos delante del trono de Dios como hijos, como Padre. Y debemos de pedir como Él quiere para nosotros. Qué bendición, ¿verdad? Qué privilegio. Ese espíritu de adopción que nosotros tenemos por el cual nosotros podemos decirle a Dios, Padre, Papito, ayúdame. Versículo 16. Ahora, en el versículo 16 vamos a volver a anotar la palabra hijos. Por eso yo quiero que nosotros lo veamos y que nosotros vayamos entendiendo por qué es que la Escritura, por qué es que Dios pide que nosotros maduremos. Veamos esta imagen. Dice Romanos 8 y el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oiga, que somos hijos de Dios. Ahí volví a subrayar la palabra hijos. Dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oiga, cuando nosotros somos hijos de Dios, aquí en este versículo 16 dice que somos hijos, pero esto es un hijo bebé, es un hijo recién nacido, es un hijo inmaduro. La palabra que el apóstol Pablo utilizó cuando escribió este versículo en griego es la palabra teknon, con K, teknon, que se refiere a un hijo bebé. Gálatas capítulo 4 y el versículo 1 y 2. Gálatas 4, 1 y 2. Ahí vamos a dejar la imagen y voy a leer lo que dice Gálatas 4, 1 y 2.
Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Oiga, si el hijo es un bebé, es un niñito, no difiere en nada. Lo mismo es un bebé, un hijo heredero, que un esclavo, dice el apóstol Pablo. Así es que si el hijo es niño, no puede heredar porque está en la categoría de esclavo. Así es que si un hijo está pequeño, está bebé, está inmaduro, no puede heredar, dice la palabra de Dios. Debe de llegar al punto de madurez. Y más adelante vamos a leerlo aquí mismo en Romanos, que dice que los que han pasado por medio de los sufrimientos, ellos son los que han alcanzado madurez, dice. Ellos son los que alcanzan madurez. Así es que este versículo 1 y 2 de Gálatas 4, ahí nos deja claramente que si el heredero, el Hijo de Dios, que es heredero de Dios, de todas las promesas de Dios, pero si es un niño, un carnal, una persona inmadura espiritualmente, no puede heredar todo lo que Dios tiene. Por eso es que debemos de alcanzar madurez. Regresamos a Romanos 8. Romanos 8 y el versículo 16 ya lo leímos, leamos ahora el versículo 17. Dice, y si somos hijos, somos también herederos. Oiga qué preciosa esta promesa. Somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, aquí en este versículo 16 hay un punto que es bien clave. Aquí realmente, si queremos heredar las promesas de Dios, si queremos heredar todo lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos. El único requisito es si es que padecemos. Eso es lo que Dios quiere. Queremos heredar con Cristo, tenemos que padecer. Ahora, yo siempre digo esto, y solo póngase a pensar, si Cristo, que era el Hijo de Dios, Jesús siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo a padecer persecución, maltrato, lo golpearon, hicieron todo tipo de cosas, todo tipo de injusticia que usted se pueda imaginar, la hicieron con Jesús. Si lo hicieron con Jesús, ¿quiénes somos nosotros para no vivir ese mismo caminar? ¿Quiénes somos nosotros si no queremos sufrir ni un tan solo día en nuestra vida cristiana? Aquello que se dice, venga a Cristo y todos sus problemas se van a solucionar, eso es mentira. La Biblia dice que si nosotros queremos ser coherederos con Cristo, si queremos ser herederos de Dios, el Padre, de todo lo que Él tiene, el único requisito es si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los padecimientos que ahora tenemos, que no nos quieren hablar, que no nos quieren invitar, que no nos quieren ver, esos no son padecimientos, esos son niñerías de cristianos carnales. Pero los padecimientos que realmente Cristo vivió en su vida y experimentó, eso es lo que nos hace calificar para ser maduros, para alcanzar madurez, para alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. El versículo 19, que vamos a leer ahorita, vuelve a mencionar Pablo hijos de Dios. Y aquí vuelve a usar la palabra hijos, pero aquí cambia. Ya no usa la misma palabra que usó en el versículo 16, teknon, en el griego, que es un hijo bebé. Ahora el apóstol Pablo aquí cambia a usar una palabra en griego que es huíos con J al principio. Y este se refiere a un hijo maduro de Dios,
¿Pero por qué? ¿Qué lo hizo ser un hijo maduro? Los padecimientos. Cada padecimiento que nosotros vivimos en nuestra vida y la experimentamos en nuestra vida cristiana nos hace madurar en Cristo, nos hace madurar para Dios. Leamos lo que dice Romanos 8 y el versículo 19. Ahí lo tenemos todos en la pantalla. Romanos 8, 19 dice: porque el anhelo ardiente, oiga, el deseo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahí lo volví a subrayar, esta palabra de hijos de Dios. Aquí también habla de hijos, pero aquí son los hijos maduros. Y esta es la medida que todos nosotros debemos estar buscando en Dios. ¿Cuál? La madurez. La madurez para heredar y para traer libertad al mundo en pecado. Eso es lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Dios desea que nosotros alcancemos la madurez. Quiero leerles lo que dice Efesios, para que veamos que el apóstol Pablo insistía, no solo a los romanos, ahora a los de la iglesia de Éfeso. Pablo les decía, Efesios 4 y el versículo 13, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted, que yo alcancemos la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es que iniciamos el capítulo 8 y el versículo 3 diciendo que Dios dio a su Hijo y fue 100% Dios y fue 100% hombre, mostrándonos nuestro Señor Jesucristo cómo podemos vencer todos los pecados, cómo podemos vencer nuestra carne, nuestra naturaleza de pecado. Mire, a mí me encanta cuando el Señor Jesús lo vemos actuando en los evangelios, en los 4 evangelios. Vemos al Señor Jesús que cuando las multitudes querían alabarlo, cuando las multitudes querían darle flores, por decirlo de esa manera, dice que Jesús se apartaba de ellos y se iba al monte a orar. Jesús no se quedaba, sí, díganme más, sí, ¿ustedes qué dicen de mí? ¿Qué les pareció la enseñanza que les di? No, Jesús hacía morir su carne, no le daba oportunidad a que su carne saliera a flote, sometía su carne. Jesús hacía morir su carne todos los días. Qué precioso ejemplo. El tiempo se me ha acabado. Hubiera querido por lo menos llegar hasta el versículo 27. Pero el tiempo se nos ha acabado. Solamente voy a terminar leyendo esto del versículo 20 en adelante. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos maduros de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Quedémonos hasta ahí. La próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a empezar el versículo 26 en adelante. Y Dios nos sigue hablando por medio de este capítulo 8, cómo andar en el Espíritu. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra, Señor. Hay tantas cosas que aprender de lo que tú has dejado escrito, Señor. Hay tantas cosas que debemos de experimentar, de vivir, Señor. Ayúdanos, por favor, por medio de tu Santo Espíritu, a hacer lo que te agrada, a hacer tu voluntad, a ser obediente, Señor, a lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús oramos.
Amén, Señor, y amén. Rapidísimo se nos pasó el tiempo y hemos llegado al final, ya hemos casi pasado 5 minutos, pero damos gracias a Dios porque estamos avanzando en el estudio de la carta a los romanos, vivir en el Espíritu. Quédese con eso en mente, que nosotros podamos aprender a caminar, a andar, a vivir en el Espíritu como Dios quiere, como Dios desea de cada uno de nosotros. Con la ayuda del Señor, la próxima semana vamos a seguir estudiando el capítulo 8 y vamos a entrar al capítulo 9. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.